¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este proceso de defensa, de titulación o más bien de la preparación de tu habilitación profesional. El día de hoy te voy a compartir algunos conceptos importantes para que puedas elaborar tu defensa de tesis, algunos consejos prácticos. Vamos a ir viendo algunos puntos relevantes. En primera instancia vamos a estar trabajando en un contexto general en qué consiste más o menos este proceso. En un segundo momento vamos a revisar lo que son los formatos, las herramientas que puedes utilizar para la construcción de tu presentación y finalmente cuál es la estructura que debe tener tu proceso o tu presentación de defensa de tesis para finalmente entregarte algunos tips y consejos claves. Soy Felipe Rosales, docente de la institución y te quiero invitar a que participes y puedas ver todo este contenido para preparar una buena defensa de tesis. Entonces, para comenzar y sin mucho preámbulo, hay aquí un punto importante. Bueno, antes de eso comentarte, estamos en un contexto de las mismas salas de la institución. Si te das cuenta, estamos en este mismo espacio. ¿Por qué de esta manera? Porque el primer consejo que te quiero dar y compartir es que conozcas el espacio donde vas a defender o hacer tu habilitación profesional. Si lo conoces, tus niveles de estrés van a disminuir y ese es un primer punto muy relevante para este gran proceso que vas a vivir. Puntos relevantes para darle el contexto. En primera instancia, ¿qué es la defensa propiamente tal o cuál es el objetivo de una defensa de tesis? Es una presentación en la cual busca que tú puedas demostrar todos los conocimientos que tú has acumulado en tu programa académico. Independiente del tipo de carrera o programa, las defensas buscan siempre sintetizar las distintas habilidades y competencias que tienen los estudiantes en pos de este perfil de egreso que tiene la respectiva carrera y la respectiva institución. Aquí hay un punto importante porque quien valida este proceso o este cumplimiento de objetivos es una comisión académica. Y como puedes ver, la comisión académica es un grupo de docentes académicos de la carrera o de la disciplina que tú estás abordando y que dicho comisiones puede estar compuesto de 3 a 4 docentes. Son docentes de la misma área disciplinar, no necesariamente, pero están vinculados a la misma disciplina propiamente tal y que tienen distintos roles. Hay un docente que es el profesor guía, que es el profesor que te acompaña en todo este proceso académico, y también a los docentes que acompañan son los docentes informantes, que los que son docentes que cumplen en este caso el rol de leer o revisar tu entrega de tesis o investigación final. Y en paralelo también hay docentes o en casos particulares donde está la comisión o el docente de sala, que es un profesor que no ha leído tu tesis, pero que sí se centra en la presentación de tu defensa. Puntos para que tú los puedas tener en consideración de quién es la comisión que participa. En paralelo, hay consideraciones importantes que debes tener. En primera instancia, esto busca presentar tu tema de investigación. Tienes que hablar de lo que investigaste. Es la presentación de tu tesis o de tu investigación independiente del tema que hayas abordado. Otro punto es que esta defensa tiene una temporalidad muy relevante que se recomienda que no sea más de 20 minutos. Hay algunos reglamentos académicos que dan más chance, pero la recomendación está preparada para que el proceso sea aproximadamente de unos 30 minutos, de media hora. De esa media hora, 20 minutos están relacionados a tu propia presentación. Y por último, quedan unos 10 minutos que es para una ronda de preguntas que va a ir realizando la comisión y obviamente tú puedes ir rebatiendo o respondiendo lo que vayan planteando o las dudas que vayan saliendo por parte de la comisión académica. Vámonos ahora con los formatos, herramientas y estructuras. Aquí hay un punto muy relevante porque hay un formato. Recuerda que este es un proceso formal y al ser un proceso formal yo te recomiendo en primera instancia, y voy a ir sin preámbulo, a que uses el formato institucional. En este caso, estamos actualmente en la Universidad del Biobío, en la Facultad de Ciencias Empresariales, y dicha facultad tiene formatos de presentación, que son las láminas, por decirlo de una manera, o los slides de distintos colores. Te recomiendo que utilices estos formatos porque son formatos académicos, validados, y que ya tienen una estructura gráfica bien desarrollada. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas presentaciones que están pixeladas o que las imágenes o que la estructura que se utiliza no se ve bien en sala.
Un punto importante a considerar. Las puedes descargar, de hecho en la presentación aquí te dejo el botón descargable, puedes descargar, hay creo que unos 3 o 4 formatos, y además tú puedes utilizar estos formatos en distintas herramientas. Aquí hay un punto muy relevante. Un punto tiene que ver con el formato, el diseño de tu presentación. Otro punto tiene que ver con la herramienta para construir este diseño o este formato. Y lo tercero tiene que ver con la diagramación o cómo tiene que estructurarse el contenido que vas a poner o agregar en esta presentación. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Mira, sobre las herramientas, muy sencillo, está la clásica que la mayoría ya conoce, PowerPoint. De Office, la clásica, de hecho tú descargas las plantillas VB y ya automáticamente están en este formato. Mi recomendación sí es de que es invitarte a utilizarte 2 herramientas más, una que es la clásica Canva, que en este caso es una herramienta de edición que sirve para crear piezas gráficas y algunos otros insumos, pero sí lo recomiendo porque Canva también funciona en línea. Si es que hay algún problema de internet, lo puedes descargar en PDF, tiene distintos beneficios que permiten facilitar el traslado, es decir, lo podrías manejar de tu celular. Canva tiene varias herramientas que te podrían favorecer en este proceso. Y por otra parte, para ir diversificando una tercera herramienta, es Genially. Es una herramienta un poco más didáctica. Yo la utilizo, de hecho esta presentación está construida con Genially, pero también la puedes seguir viendo distintas opciones. Hay más, por supuesto, existe Prezi y algunas otras herramientas. Mi recomendación, aquí hay 2 puntos relevantes. Primero, que la herramienta no te complique el proceso de la presentación. Preocúpate de que la herramienta facilite la presentación propiamente tal y que facilite en este caso tu construcción. No te ahogues creando una gran presentación porque el objetivo, recuerda que la PPT, la presentación, las láminas es material de apoyo. Importante, sí, porque es visual, pero es material de apoyo. Estructura, que para mí esto es lo más relevante de estos aspectos dentro de la defensa. De hecho, me voy a mover un poco para darle énfasis en estos espacios. Y aquí a continuación, también te voy a dejar la presentación. Tú tienes varios puntos que son considerados relevantes. Si te das cuenta, es casi que el índice de tu, en este caso, anteproyecto o de tu trabajo final, pero mucho más reducido, obviamente. En primera instancia, siempre en tu presentación tiene que ir el título del proyecto, los autores, y te voy agregando algunos puntos relevantes. Ojo, aquí hay un punto muy importante. Dependiendo del tipo de investigación que realices y que esté guiado o autorizado o validado por tu profesor guía, siempre tienes que considerar estos criterios. Ojo, este es un marco general. Obviamente valida este proceso o este temario con tu profesor guía, porque hay algunas habilitaciones profesionales, por ejemplo, que no tienen hipótesis, por ejemplo, pero sí pueden tener una justificación y un problema y posteriormente el marco teórico, y así sucesivamente. En general tú puedes ir determinando distintos aspectos. El punto relevante es que aquí tienes una primera pauta. Recuerda que es una presentación que es una síntesis de tu investigación. Lo recomendado para 20 minutos, si te das cuenta, tenemos este base anterior que tiene varios puntos que puedes considerar, pero dentro de las recomendaciones mucho más ajustado. Aquí hay puntos relevantes que sí o sí tienen que ir. Recomendado que sí o sí tienen que ir para una presentación de un margen de 20 minutos. Lo primero, obviamente el slide principal o de inicio, que son el título de tu proyecto de investigación, obviamente los autores, y posteriormente se pueden recomendar al profesor guía o la instancia, habilitación profesional 1, habilitación profesional 2, la defensa de la obtención de título de carrera, etc. Posteriormente, los antecedentes generales. ¿Qué agregar en los antecedentes generales? Contexto, si es una empresa, por ejemplo, el contexto de la empresa, qué empresa es, de dónde nace cierta necesidad de trabajar con ellos, algunas motivaciones. Problema y justificación, cuál es el problema que tú estás identificando y por qué vas a trabajar ese problema. Aquí también se puede agregar las preguntas de guías o la pregunta de investigación, como también la hipótesis. Estamos hablando aquí de 1 o 2 slides. Tus objetivos, recuerda que primero tenemos los problemáticas y como nacen problemáticas, nacen posteriormente aquellos objetivos de investigación. Y aquí tú lo planteas, idealmente tu objetivo general, que es el mismo que ya declaraste en tu informe, con sus respectivos objetivos específicos.
Finalmente, marco teórico. Ojo con esto, el marco teórico puntual, preciso y conciso, y que sea el marco teórico que esté 100% fundamentado a tu avance o desarrollo de marco empírico o el marco práctico de tu investigación. Por favor, he visto tesis o defensas que tienen mucho marco teórico y poco tiempo o poco dedicación a lo que es el marco empírico, en este caso el análisis, la metodología y otros aspectos. Muy breve el marco teórico. Finalmente, los aspectos metodológicos, si aplicaste un cuestionario, si hiciste algún ejercicio descriptivo, si hiciste alguna otra instancia, lo puedes ir acotando, va dependiendo mucho del tipo de investigación que realizaste, 1 o 2 slides más que suficiente. Y análisis y resultados. De hecho, la recomendación es que aquí dedícale tiempo. Si esto lo distribuimos en inicio, desarrollo, cierre, el desarrollo tiene gran parte del tiempo y el tiempo tiene que estar enfocado en resultados y los análisis de este cuestionario o de tu propia investigación que estás realizando para finalmente plantear conclusiones y sugerencias. Va dependiendo también si salen sugerencias por una próxima investigación, es recomendable que lo agregues. Un punto, y aquí te doy un tips importante. En tus conclusiones siempre tienes que dar y responder a tus objetivos. Es decir, si tu objetivo era, por ejemplo, medir algo en una institución, tu conclusión tienes que mencionar que en este caso con tu investigación sí cumpliste este objetivo, ¿vale? Eso es un tips porque siempre la comisión académica busca evaluar que los objetivos planteados sí fueron cumplidos. Por último, antes de ver estos aspectos, te quiero presentar algunos detalles de diagramación y con un ejemplo real. Si te das cuenta, es la plantilla institucional, logo institucional, y aquí hay un punto importante, es la diagramación. Aquí vamos a ver un poco la estructura. Siempre título de tesis, principal, el título de tu investigación, los autores, si son 1, 2 o 3 compañeros, los autores por orden alfabético, y finalmente el profesor guía y la instancia de defensa. Ojo, la instancia de defensa no siempre va, por ejemplo, si es habilitación profesional 1 o habilitación profesional 2, va dependiendo mucho del contexto y del reglamento de defensa. Importante, revisa el reglamento antes de hacer cualquier instancia o la construcción de esta presentación. Recuerda que este espacio buscamos dar recomendaciones. Por otra parte, la diagramación. Aquí muy relevante, no copies y pegues todo el texto, no es necesario. Solamente 3 puntos a identificar. Título, toda slide con su respectivo título. Bullet point, ¿qué son los bullet points? Son las viñetas, los tips. Y aquí puedes agregar información. Es decir, si tú quieres hablar, por ejemplo, del marco teórico y dar una definición, pones marco teórico, definición 1, definición 2, definición 3. Listo. Un tips que yo aprendí hace un tiempo, no más de un tweet, un tweet de Twitter, por ejemplo, la cantidad de caracteres, que si no me equivoco van en los 280, no más de 280 caracteres, 200 caracteres en una frase más que suficiente. ¿Por qué? Porque la idea es que tú no leas la presentación, sino que tú te apoyes en la presentación. Por otra parte, imágenes de contenido. Si vas a agregar alguna imagen, alguna figura, alguna fórmula, siempre ten presente que debes agregarle la fuente de donde obtuviste esa información. Si es elaborado por ti, en este caso fuente, elaboración propia, obteniendo información de las distintas fuentes secundarias que hayas utilizado. Otro punto importante, la diagramación en el caso de los gráficos. Nuevamente, el título del gráfico, y en este caso el gráfico respectivo y algunos análisis o bullet point nuevamente. Punto. No copies todo el texto, no es necesario agregar todo el análisis. Siempre también nuevamente agregar la fuente. En base a esto mismo te quiero compartir algunos consejos claves que puedas destacar. Estos consejos, y aquí va dependiendo mucho del tipo de defensa y obviamente del tipo de área o disciplina, pero aquí hay algunos puntos relevantes a considerar. Primero, importante destacar, haz un esquema. Cada vez que tú vayas a preparar tu defensa, haz un esquema de tu presentación. Yo ya te entregué una estructura sugerida, pero ten 4 puntos importantes. Primero, ideas concretas. Trata de evita divagar. Ideas muy concretas. Marco teórico, solamente hablar de esto. Marco empírico, vamos a hablar de esto. Las conclusiones, 1, 2, 3, 4, 5 conclusiones. Un esquema generalizado.
Frases cortas. ¿Qué me refiero con frases cortas? Es que aprende y gestiona y practica frases que sean célebres o que estén relacionadas a tu síntesis de tesis, a tu defensa propiamente tal. Lenguaje claro. Si hay algunos términos muy complejos o la terminología es muy compleja, trata de utilizar algunos similares o usar palabras clave. Si hay algún concepto que te dificulta o te genera alguna dificultad en presentarlo, la recomendación es que busques algún sinónimo o a algún otro autor que hable del mismo tema. Por último, un texto ordenado. Si te das cuenta, siempre el orden de una presentación es fundamental. Por un lado, título principal, bullet point, 1, 2, 3 o viñetas, 1, 2, 3, una imagen que acompaña o no es necesario la imagen, siempre 3 o 4 puntos. De 3 a 5 bullet point, más que suficiente. Ensaya la defensa. Esto es fundamental. Hay muchos estudiantes que no ensayan, la preparan muy bien, pero llegan a la defensa porque se confían o porque ya tienen varias experiencias en el marco de la oratoria. Es un error. Lo recomendable en este caso es que siempre practiquen la presentación, practica tu presentación, mide el tiempo, por eso es importante practicarlo porque tienes 20 minutos. A veces he visto slides de 50 slides, presentaciones de 60 presentaciones, donde ponen la tesis completa ahí y no es necesario. Ojo con eso. Y por último, conoce la sala y el espacio. ¿Por qué? Por si hay un ruido, por si el data no funciona, por si no llega bien el internet, por si cualquier situación. Ponte en ciertos supuestos que afecten en tu tesis o en tu defensa propiamente tal. Y tercer tips importante que para mí es muy relevante, prepara las preguntas. Mi recomendación es que después de tu defensa, elabora 10 preguntas y escríbelas, 10 preguntas que te podrían realizar o que te harías a ti mismo. Por ejemplo, si tú aplicaste un cuestionario, por ejemplo, y se lo aplicaste a 100 personas y el profesor te puede preguntar, ¿cómo llegaste a ese número de 100? ¿Por qué 100? ¿Por qué no 120? ¿Hiciste un cálculo estadístico? ¿Cómo hizo el cálculo estadístico? Por ejemplo, si tú preparas, por otra parte, haces un gráfico o terminas alguna perspectiva conclusión, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué elementos utilizaste? ¿Qué variables consideraste para llegar a esa conclusión? Entonces, prepara preguntas. 10. Ensaya las respectivas respuestas. Si te hacen 10 preguntas o te planteas a ti mismo 10 preguntas, practica esas 10 respuestas. Si están trabajando en grupo o son en dupla, no confíes en que esa es la área del compañero, porque hay comisiones y hay defensas donde están los 2 estudiantes o 3 estudiantes defendiendo o piden a los estudiantes que uno salga y posteriormente va quedando las respuestas o las preguntas más bien se van realizando de manera individual. Por último, agrega en tu presentación los anexos. Este es un tips secretísimo. Tu presentación, por ejemplo, es recomendable que no tenga más de 20 slides, 25 slides, considerando que son una por minuto, un poco más o un poco menos, pero 20 o 25. Yo lo que le recomiendo a mis estudiantes es que sus anexos, por ejemplo, si aplicaste un cuestionario, pon la imagen del cuestionario en el anexo después o el anexo final. Es decir, tu presentación tiene 25 slides y el slide 26 dice gracias y el slide 27, 28, 29, 30 son anexos, tablas, los cuestionarios, algún gráfico importante, algún modelo de negocio o lo que tú consideres necesario. ¿Por qué? Porque cuando te hacen una pregunta y tú no tienes 100% la respuesta, puedes utilizar el material de apoyo y tú puedes declarar en la presentación, pero mire, profesor, el cuestionario sí, lo tenemos aquí, me permite cambiar la presentación, tú cambias ese slide y puedes llegar a los anexos. Una recomendación que te pueda servir en modo general. Con eso te quiero dar todas las recomendaciones necesarias. Esto es muy puntual y además recomendar 3 puntos importantes antes de todo lo que hay acá a continuación. El primero, practicar y practicar. El segundo, confianza. Aquí demuestra tu confianza, busca siempre apoyarte en esta presentación, en la estructura y en la preparación que tú tienes. Y lo tercero, y muy relevante, que cree en tu proyecto o lo que estás realizando, un poco relacionado a los temas de confianza, pero cuando el docente o la comisión ve que tú dominas el área, conoces los aspectos teóricos, los aspectos técnicos y como también los aspectos prácticos o empíricos en este caso, se genera una mejor defensa. Soy Felipe Rosales, espero que estos tips y consejos te sirvan y te quiero invitar a más bien felicitar y que tengas una excelente defensa o tu éxito en la habilitación profesional. Nos vemos.
Chao, chao.